solicitudes extrañas de Dios. Un hermano llamado Ramón, espero que usted no se llame Ramón, gloria a Dios, porque si no va a pensar que lo estoy diciendo por usted, ¿verdad? Muy bien. Y aquellos que nos están sintonizando, si se llama Ramón, perdónenme, pero yo no le conocía, así que es un nombre nada más. Muy bien, un hermano llamado Ramón, cansado de tantas aflicciones y luchas, de muchas oraciones sin ser contestadas, de tanto tiempo de sembrar y no recibir nada a cambio, comenzó a cuestionar a su creador. ¿Será que Dios me escucha? A lo mejor alguna vez hasta nosotros nos hemos preguntado, ¿será que Dios me escucha? Porque estoy orando, pero no recibo nada, no escucho su voz, no tengo un toque de parte de Él. ¿Será que Dios me escucha? ¿Será verdaderamente, decía Ramón, que Dios ha puesto sus ojos sobre mí? Nosotros también nos hemos preguntado. Y es natural esa clase de pensamientos, ¿verdad? Es natural en el ser humano. Muy bien, un día, cansado de tantas desilusiones y sin querer aceptar el trato de Dios, dispuso en su corazón hacer su último intento. Levantó sus manos al cielo y exclamó: le voy a dar la última oportunidad a Dios y voy a hacer mi última oración. Y dijo: Señor, tanto tiempo te he buscado y nunca he recibido un toque tuyo. Si no siento tu toque, no podré seguir adelante. Quizás hasta esto hemos dicho nosotros también. Esta oración desafiante y un tanto arrogante llegó al trono de Dios. Y el Señor escuchó la oración y le contestó: tanto tiempo te he hablado, hijo mío, y tú no has querido oír. Te prometo que te haré sentir mi mano. Al día siguiente, Ramón asistió a la iglesia. Ramón, desconsolado, le vuelve a decir: Señor, si no me tocas hoy, me alejo de la iglesia y me regreso al mundo. Durante la alabanza y la adoración, no sintió ningún toque de parte del Señor. Llegó el final de la predicación, tampoco sintió ningún toque de parte del Señor. Y Ramón dijo: otro día más y Dios no me tocó. En ese momento, el predicador hizo un llamado al altar. Mientras el predicador estaba haciendo el llamado al altar, escucha la voz de Dios que le dice: quítate el zapato y pégale a un hermano que te voy a mostrar. El predicador comenzó a altercar con Dios: Señor, esto es una locura. Y la voz de Dios volvió a decirle: quítate el zapato y camina hasta que yo te indique. Señor, pero esto es una locura, ¿cómo voy a hacer esto? Y el Señor le dice: yo te voy a indicar a quién le vas a dar un zapatazo duro. Y el predicador obediente se quitó el zapato y comenzó a caminar. Cuando llegó hasta donde estaba Ramón, el Señor le dijo: pégale duro. El predicador le dio un zapatazo en la espalda a Ramón que lo tiró al piso. Ahora el predicador pensó: Ramón se va a levantar y va a estar enojado conmigo. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Para sorpresa de todos, Ramón se levantó, le dio un abrazo al predicador y le dijo: muchas gracias, hoy he sentido el toque de Dios en mi vida. Solicitudes extrañas de Dios. Ahora, permítame advertirle que si usted vino para recibir un toque de Dios, cuidado, porque Dios me puede solicitar algo extraño durante este servicio. Muy bien. A ver, ¿qué imagina usted cuando escucha esto?
Gracias, hermano. Todas las mujeres suspiraron. Un poquito más, a ver, un poquito más. Sigan suspirando. ¡Ay! Fantástico, muchísimas gracias, hermano. Exactamente lo que usted está pensando. Una boda. ¿Qué se imagina usted cuando de boda se trata? Por ejemplo, yo voy a poner ahí algunas cosas que nos imaginamos. Imaginamos que soñamos que tendremos al cónyuge ideal. Él sueña con la mujer ideal, con Wonder Woman. Y ella sueña con Superman. Soñamos, aparte, de que habrá mucha felicidad. También, por supuesto, habrá discusiones. También habrá fidelidad y honestidad. No ponga la mano en el fuego por nadie porque se puede quemar. Y sin olvidar el final de la película, y vivieron felices para siempre. Eso es lo que nos imaginamos cuando escuchamos la marcha nupcial, cuando vamos a una boda, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es esta: ¿qué pasaría si en su relación o su relación fuera de alguna manera advertida de las calamidades que le van a venir? ¿Qué pasaría? Vamos al manual de instrucción. Oseas capítulo 1, versículo 1 y 2, y dice de esta manera la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Antes de comenzar el tema, quiero explicar que el tema predominante del libro de Oseas es el amor de Dios para su pueblo extraviado. Pero vamos a examinar un poquitito la historia para que podamos entender un poco mejor. Quizás lo hemos leído a Oseas, pero no nos hemos detenido y vamos hoy a analizarlo con la ayuda del Señor. Oseas era un joven predicador, llamado también como profeta menor. Déjeme explicarle que en la palabra de Dios encontramos profetas mayores y profetas menores. ¿Cuál es la diferencia entre los mayores y los menores? No es que el mensaje del profeta menor carezca de importancia, simplemente sus mensajes son más cortos. Y entonces se lo conoce como profeta menor. A Isaías se lo conoce como profeta mayor porque sus mensajes son más extensos. Muy bien. Entonces Oseas era un joven predicador en la nación de Israel del reino del norte. ¿Por qué especifico del reino del norte? Porque en aquel tiempo, en la época de Oseas, el reino del norte y el reino del sur estaban divididos. Entonces, él era un predicador del reino del norte. Ahora, la historia de Oseas aconteció durante el reinado de Jeroboam II, porque hay un Jeroboam primero, pero no voy a explicar todo eso porque si no sería mucha historia y no voy a poder terminar con el tema. Pero sí era Jeroboam II, y usted si lee Biblia sabe que los nombres muchas veces se repiten en la palabra, por eso tenemos que tener cuidado en qué situación de la historia, quién es el personaje, etcétera, etcétera, para poder entender si no nos confundimos también. Muy bien,
Jeroboam II fue uno de los reyes malvados de Israel. Y la nación estaba pasando por un tiempo difícil. Parecería que estamos hablando del siglo XXI, de ahora, de nuestros tiempos, de nuestra sociedad. Cuando Osea estaba predicando, la gente no le prestaba demasiada atención. Escuche bien, para mí está hablando del día de hoy. Exactamente, no me extrañó para nada lo que estaba leyendo. Decían, ¿por qué no le prestaba atención a Oseas o al mensaje? Decían que el Dios de Oseas debería ser un Dios bastante vengativo para hablar de juicio y para hablar de castigo. Ahora, el mensaje de Oseas fue fuerte, muy parecido al de Amós y al de otros profetas, que hablaron del amor de Dios, pero también hablaron de la justicia y del castigo, porque Dios es Dios. Ahora, el pueblo quería escuchar lo mismo que queremos escuchar en el día de hoy, el amor de Dios, pero no queremos escuchar el juicio o la justicia de Dios. Aunque Oseas intentó decirle que no era verdad lo que ellos pensaban, que el Dios que él les estaba predicando, él les quería volver a asegurar de que era un Dios de amor, que ellos estaban haciendo daños a sí mismos y que la única manera que podían conseguir que Dios, que le escuchasen, era poniendo grandes dificultades en el camino. ¿Sí entendió? La única manera que el pueblo podía escuchar la voz de Dios era poniéndole dificultades en el camino, porque tenían que clamar a alguien por ayuda. Suena familiar, ¿verdad? Cuando los reyes fracasaban, entonces Dios levantaba a un profeta para que le hablaran a la nación. ¿Y qué creen ustedes que sucedió? ¿Qué creen ustedes que sucedió? El pueblo no escuchó. Dios levanta profetas en el día de hoy, hablando su palabra. Yo no estoy hablando de una profecía específica, ¿eh? Sin embargo, el pueblo no escucha. Le echan la culpa a Dios y le dijeron, si Dios es realmente un Dios de amor, ¿por qué permite que las cosas se tuerzan de este modo? ¿Cómo puede un Dios de amor enviar a un pueblo implacable con los sirios a que ataquen nuestra tierra? Bueno, hoy se sigue haciendo la misma pregunta. Si es un Dios de amor, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué tenemos huracanes? ¿Por qué tenemos muertes? ¿Por qué tenemos hambre en el mundo entero? ¿Por qué los chicos sufren de hambre? Y estamos siempre preguntándole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Ahora, Oseas estaba bastante desanimado, imagínense ustedes. Dios lo envía a predicar a un pueblo, le dice lo que le tiene que decir, Oseas obediente, va y predica, el pueblo no le quiere escuchar, entonces él se desanima, yo también. Yo no sé usted, pero yo también me pongo en el lugar de Oseas. Entonces la única solución que tenía Oseas era acudir a Dios. ¿A quién más? Cuando uno se siente desilusionado, desanimado, ¿a quién acude? Uno acude a Dios para que el Señor renueve esa fuerza, esas fortalezas para poder seguir adelante. Pero Dios le solicita algo muy extraño, raro. Quiero que te cases con una mujer fornicaria. Ahora yo quiero detenerme aquí para hacer una aclaración. Las opiniones en cuanto a este pasaje están divididas. ¿Por qué? Porque algunos dicen que se lo debe considerar como una alegoría, o sea, una representación simbólica por medio de figuras. Los que niegan que se tratan de un caso real afirman que Dios no autorizaría el casamiento de un profeta con una fornicaria. Otros sostienen que Gomer no era ramera cuando se casó. De cualquier modo, la apostasía era nacional. Está retratada en todo su realismo en el caso de Oseas. Esto fue una enseñanza para aquel entonces y sigue siendo una
enseñanza para el día de hoy y usted tiene el beneficio de la duda. Dios le relata la historia de esta joven Osea. Le dice, ella te va a ser infiel. Se convertirá en nada más y nada menos que una ramera. Me imagino que Osea debió sentirse profundamente extrañado, dolorido, y yo le hubiese dicho a Dios, y entonces si ya lo sabes, ¿para qué me pides que me case con ella? Si ya lo sabes lo que me va a pasar, ¿por qué me estás pidiendo esto tan extraño? Esto tan raro. No lo entiendo. ¿Ustedes recuerdan a Abraham? Abraham, Dios le había prometido un hijo. El hijo no llegaba. Pero fíjese usted qué solicitud tan extraña la de Dios. Porque cuando se cumple la promesa después de tantos años de espera, Dios se lo pide para que se lo sacrifique a él. Yo no lo entiendo a Dios. ¿Usted lo entiende? Solicitudes extrañas de Dios. En ocasiones Dios hace cosas extrañas que nosotros no entendemos. Es que nuestra mente finita, ¿cómo se puede comparar a la grandeza de Dios? Imposible, imposible. Solamente podemos entender a Dios creyendo en su palabra. Pero si tratamos de entenderlo, no lo vamos a entender. Veamos lo que hizo Oseas. Oseas capítulo 1, versículo 3 y 4. Obediente, Oseas. A pesar de la noticia que le había dado Dios, miren lo que hizo. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Quiere decir que ni Oseas ni Gomer tuvieron el derecho de ponerle el nombre que quería a sus hijos. A ninguno de ellos. Dios puso el nombre. Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Judá por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Oseas obedece a Dios. Parece que Gomer se sintió atraído por ese joven muchacho y contraen matrimonio. No solo el matrimonio, también los hijos de Oseas iban a presentar una verdadera lección espiritual para la nación de Israel. Por eso Dios le dijo, ponle por nombre Jezreel, ponle por nombre y más adelante da los nombres, porque había un propósito específico que Dios quería hablar a su pueblo para que entendieran de una vez por todas de que Él los amaba y que Él los quería sacar en el lugar donde ellos mismos se habían metido y que no tenían ningún tipo de beneficio. Oseas también amaba a esta muchacha. Tuvieron su primer hijo y Dios le dio la orden de que su nombre se llamaría Jezreel. Oseas sabía que en Israel los nombres eran muy importantes. ¿Usted sabe que su nombre tiene un significado? Y el mío también. No llevamos los nombres por casualidad. Tienen un significado. Oseas sabía que en Israel los nombres eran muy importantes y que Dios también usaba con frecuencia los significados de los nombres para enseñar a Israel ciertas verdades. Dios planeaba usar a este profeta y a su familia entera como una lección para su pueblo. Veamos el significado de los nombres y así vamos a ir entrando al tema también. ¿Qué significa Oseas? Yo no sé si usted lo sabe, quizás usted lo sepa y gloria a Dios por eso. Pero fíjense en cómo los nombres van cobrando vida y van cobrando relación a través de estos mensajes, a través de este pasaje. Oseas significa o es un nombre relacionado con Josué y significa salvación. Él era el portador de la salvación. Hablaba el mensaje de salvación a aquel pueblo. Muy bien. Gomer. ¿Qué significa Gomer?
No es goma, es gomer. ¿Qué significa? Remate o consumación. Y al final de esta historia, usted se va a dar cuenta cómo este nombre cobra sentido. Quizás ahora todavía no, pero al final de la historia usted lo va a entender. Después tienen el primer hijo, que le pusieron por nombre, mandado por Dios, Jezreel. ¿Qué significa entonces Jezreel? Significa Dios esparcirá. Yo no quisiera ponerle ese nombre a mi hijo, sabiendo el significado. ¿Usted sí? Dios esparcirá. Dios dijo, yo vengaré la sangre de Jezreel. Jezreel era el nombre de una ciudad y también de una famosa llanura, la llanura de Armagedón. ¿Ahora está entendiendo? El valle de Jezreel tuvo una historia sangrienta en el pasado y la tendrá en el futuro, como un lugar en el que finalizará la última guerra, la batalla de Armagedón. Jezreel también cobra sentido aquí, en este lugar. Continuemos con el relato, Oseas capítulo 1, versículo 6. Dice, concibió ella y otra vez dio a luz a una hija y le dijo Dios, otra vez, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me complaceré más de la casa de Israel, sino que lo quitaré del todo. ¿Qué significa Lo-ruhama? No compadecida. ¿Le pondría usted ese nombre a su hija? O sea que ella nunca conoció la compasión de un padre, y no porque era huérfana, porque ahí Oseas era su padre, no porque era huérfano. A través de esta circunstancia, Dios le estaba diciendo al pueblo del reino del norte o a Israel que había caído en la idolatría. Fue como si le dijera, no conoceréis mi compasión. Escuche bien, porque esto es para nosotros también. No lo dejemos en la historia y no digamos yo no me llamo de esa manera, pero el sentido que cobra es para el día de hoy, para el siglo XXI y para nosotros como hijos de Dios y su pueblo también. No conoceréis mi compasión porque yo no soy vuestro Padre. Oseas capítulo 1, versículo 9. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Lo-ami significa pueblo ajeno. Dios le estaba diciendo a la nación de Israel, no soy mi pueblo, y yo no seré vuestro Dios. No seré vuestro Dios. En el hogar de Oseas y de Gomer no hubo más niños. Pero comenzó a cumplirse la predicción que Dios le había dado a Oseas. ¡Qué terrible sufrimiento debió causarle a este joven predicador escuchar los rumores que comenzaron a circular acerca de su esposa! Qué triste es darse cuenta que este modelo sigue rigiendo en muchas partes y dentro del cuerpo de Cristo también. No nos vamos a excluir. Amós es un mensaje duro. Oseas es un mensaje duro. Afinemos nuestros oídos porque hoy necesitamos mensajes duros. Porque con los mensajes que nos pasan vaselina y que todo está bien y que no hay problema y que tenemos un Dios de amor y que podemos vivir la vida que se nos antoja y que podemos hacer lo que se nos antoja. Y si es iglesia, ¿para qué tengo que ir? Porque no hace falta, porque es un evento de iglesia.
No es un evento de iglesia, acá está el Señor y usted viene por el Señor, no viene por la iglesia, porque usted mismo es la iglesia. Pero nosotros no estimamos los eventos de la iglesia. Estimamos más la carne asada con un compadre. Estimamos más ir a comer o salir o ir a ver una película o hacer otras cosas y perderme el servicio de la iglesia. Pero después estamos, Señor, yo te amo, yo te adoro. ¿Cuándo me amas y me adoras? Dice el Señor. Cuando te conviene. Cuando estás pasando dificultades, cuando tienes enfermedades, cuando tienes problemas económicos, entonces sí te acuerdas que yo existo para que yo te bendiga. Pero cuando yo estoy deseando verte, simplemente verte, para que venga, no te veo. Cuando yo estoy deseando que me alabes de corazón, tampoco me estás deseando, dice el Señor, tampoco me estás alabando. No te acuerdas ni de leer mi palabra, no te acuerdas ni de orar, ni te acuerdas de que yo existo cuando las cosas te van bien. Pero después altercamos con Dios. ¿Por qué tantos terremotos? ¿Por qué el presidente es tan injusto? ¿Por qué echa tanta gente? Y estamos siempre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Lamentablemente miembros, líderes, sacerdotes y aún pastores caen en este modelo. No vamos a excluir a nadie, porque estamos todos en el mismo paquete y tenemos que ser todos sinceros. No apuntar con un dedo, porque hay 3 que me apuntan a mí. Y todavía tienen el descaro por la conciencia cauterizada y dicen que cayeron en el pecado por culpa de otro. Ay, pero usted no sabe, pastora, la culpa es de mi esposa. No, la culpa es tuya, lo hiciste porque quisiste. Cuando estamos transigiendo o nos volvemos permisivos con nuestra vida cristiana, corremos el riesgo de volvernos adúlteros, de manera haciendo amistad con el mundo. ¿Saben que estamos viviendo en los tiempos de apostasía? Miren la sociedad, miren las noticias, miren el mundo, miren la iglesia. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Tiempos de apostasía estamos. Apostasía es negar la fe. Y yo hablo mucho con mis labios de que amo a Dios, pero con mis acciones yo estoy negando la fe. Santiago 4:4. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. No hace falta agregarle nada, ¿está bien clarito? Y es para usted y es para mí, ¿eh? Tanto el adulterio físico como el espiritual requieren de un tiempo, de un proceso. No es algo que nace de repente. Entiéndalo, por favor. Se coquetea con la situación. Poco a poco las cosas empiezan a ceder. Y algo nuevo que queremos experimentar. Alguien me endulzó el oído, promesas falsas, pero con una buena prometedora desilusión, frustración al final del camino. ¿Eso es lo que conduce al pecado o no? ¿Eso es lo que conduce a adorar ídolos o no? Y cuando estoy hablando de adorar ídolos, no estoy hablando de estatuas. Estoy adorando que nos gusta más el dinero, nos gusta más el trabajo, nos gusta más salir de vacaciones, nos gustan las diversiones, más que adorar a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo, quiere decir eso, es seducido y atraído. Entonces la concupiscencia, o sea, el deseo, después que ha concebido, empieza aquí o empieza aquí. Empieza por los ojos, llega a la cabeza, en la cabeza comienza a formar nido, después que formó el nido, viene un deseo, ese deseo baja al corazón y del corazón entonces se lleva a la práctica. Sencillito, sencillo. Entonces la concupiscencia o el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz ¿qué? Otro versículo que no hay que agregarle nada porque está bien clarito.
Ahora, nosotros creemos muchas veces ser tan sagaces que cualquier cosa usamos como excusa para poder librarnos de la culpa. Ay, es que usted no sabe, mire, me tentó Satanás. Satanás nos tienta a todos. ¿Y dónde está el dominio propio? Esa es la pregunta. ¿Dónde está? ¿Acaso Dios no nos dio inteligencia para usarla? ¿No nos advirtió en su palabra las consecuencias? Me pregunté a mí misma, ¿qué haría yo si Dios me pidiera algo extraño? Que yo tengo que hacer algo extraño. No se asuste que no me voy a sacar el zapato. Pero ¿qué haría yo si Dios me pidiera algo extraño? Y escuchen esto, porque esto es importante. Con lo que tal vez tendría que vivir el resto de mi vida solo para darle a saber a alguien más las cosas que Dios aprueba. ¿Usted haría algo extraño por alguien? No diga de sí muy rápido. Medítelo, piénselo, mastíquelo, analícelo y después conteste. Porque es fácil decir sí, pero ponerlo en práctica no es tan fácil. ¿Haría yo algo extraño para beneficiar la vida de otra persona si Dios me lo pidiera? Póngase en el caso de Gomer, en el caso de Oseas. Dios le pide algo extraño, que se case con una ramera. ¿Para qué? Para hablarle a un pueblo duro de servir. ¿Y por qué este hombre tenía que sufrir? Por el adulterio de su esposa, por la fornicación de su esposa, porque le gustaba vivir la vida loca. Y no estoy hablando del canto, estoy hablando de la mujer. ¿A cuántos les gusta ahora cantar despacito y bailar despacito? Definitivamente no me beneficiaría a mí en nada, pero sí al prójimo. El amor perseverante de Oseas por su esposa adúltera simboliza el firme amor de Dios por Israel y el amor de Dios por cada uno de nosotros. La infidelidad de la esposa de Oseas se registra como una ilustración de la infidelidad de nosotros a Dios. Gomer va detrás de otros hombres, mientras que Israel o San Gabriel, por decirlo, o Temple City, o Rosemead, o La Puente, o Santa Clarita, you name it, va detrás de otros dioses. Gomer comete el pecado de prostitución física, mientras que Israel, el pueblo de Dios, comete el pecado de prostitución espiritual. Nos gustaría a nosotros sufrir, sentirnos tensionados, desesperados, no sabiendo cuál es la salida. La respuesta sería un rotundo y gigantesco no. A nadie nos gusta sufrir, ni sentirnos tensionados, ni desesperados, y mucho menos no saber cuál es la salida. Caminar con Dios no nos garantiza que caminaremos sobre flores, llenos de comodidad y de confort. Si usted tiene años caminando en el Señor, ya lo habrá comprobado por su propia experiencia. Porque a veces parece que cuando predicamos nosotros la palabra de Dios, cuando aceptamos a Cristo, como que se nos va a tender una alfombra roja y ahí van a pasar niñas tirando flores, pétalos, porque vamos a caminar siempre por ese camino. Y no es verdad. Una vez que aceptamos a Cristo, ahí comienzan las dificultades. Porque Dios quiere ver la perseverancia y la fidelidad en nosotros. Y porque el reino de las tinieblas no está tranquilo y se va a levantar en contra de nosotros. Por eso la Escritura dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo, no el que levantó la mano un día, el que persevera. Porque en el camino nosotros podemos abandonar la carrera.
Mateo capítulo 7, versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Si continuamos leyendo la historia de Oseas, nos daremos cuenta que Israel insiste en seguir en sus malos caminos. Siglo XXI, igual. Se le ha exhortado muchas veces que debe arrepentirse, pero insiste en sus malos caminos. Lamentablemente la humanidad no cambió mucho de aquellos tiempos. Una y otra vez se le habla a la gente, tiene la oportunidad de seguir a Dios, pero la gente prefiere caminar en sentido contrario. El manual de instrucciones nos exhorta en Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Estamos en el tiempo de la gracia. Este es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo en cuando Dios puede ser hallado. Este es el tiempo. ¿Ustedes se acuerdan? Noé predicó 120 años y aquel pueblo no quiso escuchar, duro de servir. Y ahí estaba el viejito construyendo el arca, martillando todos los días y anunciaba que iba a venir un gran diluvio. Y aquella gente dijo, este viejo está loco, tiene Alzheimer. ¿Cómo va a venir un gran diluvio si aquí nunca cayó una miserable gota de agua? Pero él seguía construyendo. Burla de sus vecinos, la risa de sus vecinos. Termina el arca. Y Dios le dice, entra tú y tu familia. Y los animales, por supuesto. Cuando entró todo lo que Dios quiso que entrara en el arca, Dios cerró la puerta. Y cuando Dios cierra la puerta, nadie la abre. Nadie la abre. Desesperados porque empezaron a caer las gotas de agua, querían golpear el arca para poder entrar, pero no pudieron, porque no buscaron a Dios mientras podía ser hallado. Lo buscaron demasiado tarde. Y déjeme decirle algo más. Usted dice, bueno, pero ahora nadie está construyendo el arca, no voy a entrar en ninguna arca. No, déjeme darle una noticia peor todavía. Ustedes saben que estamos en los últimos tiempos, estamos en el tiempo de la escatología, del acontecimiento de las últimas cosas. Y va a venir el tiempo de tribulación y la palabra de Dios lo cumple. Si usted no lo cree, I'm so sorry por usted. Siga sin creerlo, acá se va a quedar. Los 3 años y medio primero, mire si no tenemos un Dios de amor. El Dios de amor que predicaba Oseas, a pesar de que predicaba el juicio y el castigo. El que predicaba Amós y otros profetas. Pero mire si no tenemos un Dios de amor que todavía tiene misericordia en los 3 y medio primeros años para que la gente le busque. Pero ya no va a ser como el tiempo de la gracia. Ahora ellos no van a poder comer, no van a poder comprar casa, no van a poder alquilar casa, no van a tener medicina y van a ser acorralados si no se ponen la marca de la bestia. Y ya todo se está preparando, el microchip, usted está escuchando la noticia. ¿Qué más quiere si todo está en evidencia? Pero seguimos en los placeres, seguimos como bellos durmientes del bosque, indiferentes a Dios, pero alerta a lo que es pecado. Y en esos 3 años y medio primero, que no se puede hacer absolutamente nada, porque ni remedio se va a poder comprar, dice que la gente se va a salvar porque va a estar desesperada por Dios, pero va a clamar morir porque es la única solución que le queda. Y si no muere porque lo pide, lo decapitan o lo matan. ¿Y yo quiero llegar a eso? No. ¿Pero yo voy a aceptar a Dios porque tengo miedo a la tribulación? Tampoco. Tampoco. Lo tengo que aceptar de corazón. De la misma manera que Él murió en la cruz por mí, que no tenía que haberlo hecho porque yo no lo merecía. Sin embargo, a Él le plació. De la misma manera me place a mí dejar ciertas cosas que me gustan para buscar a Dios.
Me llamó la atención las palabras mientras puede ser hallado. Llegará el tiempo en que Dios ya no querrá escuchar a esta humanidad necia y corrupta. Ay, pero nos decía un familiar, yo cometí tantos pecados en mi vida, tantos pecados, que Dios, ¿cómo me va a perdonar los pecados? Y después de todo, cuando yo llegue arriba, primero me divierto bien y después a lo último de mis días, entonces pido perdón. No funciona así. No funciona así. Dios no es tonto. ¿O acaso no conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos? ¿No conoce las intenciones de nuestros corazones? Nos podemos engañar a nosotros mismos con los labios, con nuestros dichos, hasta un cierto punto. Pero el que tiene el don de discernimiento enseguida se da cuenta quién es la persona que tiene delante. Hay que ser muy inteligente. Esta lección se aplica al creyente actual. Podemos llevar una vida de libertinaje frente a Dios. Para Dios dicho comportamiento sería como una ramera espiritual, como un creyente infiel. Tristemente hoy se puede ver la misma pauta de vida inmoral. A Oseas le llega la noticia de que la mujer que él amaba iba a ser vendida como esclava. Y aquí comienza a cobrar el significado el nombre de ella. El profeta, con el corazón destrozado, no sabía qué hacer y acude una vez más a Dios llorando. Y Dios le dijo, Oseas, ¿amas a esta mujer a pesar de lo que te ha hecho? Dios lo estaba probando. ¿Amas a esta mujer a pesar de lo que te ha hecho? Oseas no pronunció palabra, pero dice que asintió con la cabeza. Mientras le caían las lágrimas, Dios le dijo, entonces ve, muéstrale tu amor de la misma manera que yo amo a esta nación de Israel. Ese es el Dios de amor. Dios de juicio, pero Dios de amor. De manera que Oseas va al mercado. Imagínense ustedes, porque es fácil leerlo y decir esta no es mi situación. Pero póngase usted en el lugar de Oseas. Tiene a su esposa. Ahora esa esposa fue una ramera. La venden como esclava. Anduvo de mano en mano. Ahora tiene que ir él al mercado a buscar a su esposa, a rescatar a su esposa, a la que antes tenía en su casa. ¿Lo está entendiendo? ¿Se está poniendo en el lugar de Oseas? ¿Es acaso un plan sencillo esto? ¿Y saber que estaba como esclava? No le fue nada fácil a Oseas. Fíjense en que Dios le pide cosas extrañas y él tuvo que sufrir para que el pueblo entendiera a través de su situación y a través de su familia. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar por Dios? ¿Cuántos? ¿La familia entera está dispuesta a dar algo por Dios? O sea, fue al mercado, se quedó mirando a Gomer mientras la colocaban en un banquillo. ¿Qué tal? Imagínese a su esposa parada acá en un banquillo. Usted, varón, guía espiritual. ¿Qué haría? ¿La condenaría? ¿Hablaría mal de ella? ¿Qué haría? Quizás ni siquiera iría tampoco al mercado a comprarla. Allí estaba aquella mujer a la que habían despojado de su ropa. No solamente estaba parada en un banquillo, ahora estaba totalmente desnuda, adelante de un montón de gente. Fíjense ustedes qué vergüenza. No estamos hablando del siglo XXI, que usted mira en la televisión la desnudez. Estamos hablando de siglos atrás, cuando la gente no hacía estas cosas comúnmente. Hoy es fácil. Hoy se ve en la calle, se ve en todos lados. Lo triste es que alguien ofreció por esta mujer 3 ciclos de plata. ¿Qué tal? ¿Le gustaría que le ofrezcan por su esposa 3 ciclos de plata?
póngase a pensar un poquito. Oseas subió a 5 ciclos de plata porque él quería rescatarlo. Alguien subió la oferta a 8 y Oseas a 10. Otra persona ofreció 11. Había un remate. ¿Cuál era el nombre de ella? ¿Cuál era el nombre de ella? ¿Cuál era el nombre? ¿Y qué significaba el nombre? ¿Ya se olvidaron y todavía no salieron de aquí? ¿Cuál era el significado de Gomer? Ahí estaba en PowerPoint. Cerebro, ojos, oídos, apuntes. ¿Cuál era? Remate. ¿La estaban rematando o no? ¿Se hizo vivo si el significado de su nombre? Yo sé que ustedes están demasiado impactados y ya se olvidaron de todo. Otra persona ofrece 11. Entonces Oseas ofreció 15 ciclos de plata y una medida de cebada. Cayó el martillo del subastador y Oseas recuperó a su mujer. Se acercó a ella, la vistió, se la llevó a su casa y le dijo: te quedarás conmigo muchos años. No le reclamó, no le reprochó. Te quedarás conmigo muchos años. ¿Ustedes recuerdan el hijo pródigo? ¿Qué fue lo que hizo el padre? ¿Le reprochó que se había ido? ¿Le reprochó que le había pedido la herencia? ¿Le reprochó que había dejado su casa? No. Lo esperaba en el camino todos los días hasta que regresara. Ese es el amor de Dios. Y cuando lo vio y vio que estaba arrepentido y que venía a él y le dijo: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. El abrazo del Padre no se hizo esperar, porque ese es el abrazo de Dios para ti, para mí. Te quedarás conmigo muchos años. No te preocupes. Ni serás de otro hombre. Lo mismo haré yo contigo. Qué tremendo. No le dijo: no serás de otro hombre, porque ya lo hiciste demasiado. Se pone él en el lugar y le dice: lo mismo haré yo contigo. Yo no me voy a buscar otra mujer, le quiso decir. Oseas volvió a prometer su amor. El amor de este hombre quebrantó el corazón de Gomer. La palabra blanda aplaca. Cuando discutimos entre esposos y empezamos a levantar la voz, ¿qué sucede? Un caos, una tormenta, y por eso es violencia doméstica. Pero cuando uno de los dos usa la palabra blanda, aplaca la ira del otro. A partir de ese momento, Gomer le fue fiel a Oseas y se convirtió en una esposa honesta, trabajadora y fiel. El resto del libro de Oseas nos cuenta el efecto de esta historia sobre la nación de Israel. A lo que Dios le había dicho: ¿cómo puedo abandonarte? El Señor nos dice hoy a nosotros: no puedo abandonarte. Les recordó su amor por ellos y a lo largo de aquellos años les recordó su bondad también para con ellos. ¿Puede usted ver en esta preciosa historia todos los elementos de este eterno triángulo? Tenemos a un Dios de amor, el corazón humano que es infiel y el engañoso atractivo del mundo. Esta es una historia, o es mi historia. No sé si será la suya, usted lo dirá. Pero mi historia sí lo es. ¿En cuántas ocasiones intentamos satisfacernos a nosotros mismos? La mayoría de las veces, por no decir todas. Con ídolos engañosos, intentando huir de Dios
ahogar nuestras desgracias en los placeres vacíos, en la bebida, en el trabajo o en la vida social. La muestra es una ceguera que, al igual que la de Gomer, no sabe distinguir entre la lujuria y el verdadero amor. Dios no nos da un golpecito, tampoco nos va a tirar un zapato. Él nos dice: hijo mío, mi nombre y mi naturaleza es amor. Y debo de actuar a lo que soy, dice Dios. Cuando te canses de huir, de ir de un lado para otro, de todos tus sufrimientos, yo estaré de nuevo ahí para ti. Esta es la historia de la Biblia. Dios se introdujo en Belén, en el mercado de los esclavos, donde toda la raza humana estaba siendo vendida en una subasta, prostituyéndose a sí misma y sometiéndose a una vida inferior. Pero el Señor Jesús pagó el precio en la cruz y el corazón de Dios mostró su amante deseo de convertir a su pueblo en las personas íntegras que siempre había querido ser. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.